Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Corán. Debido a la extensión de sus capítulos hemos tenido que dividirlos en diferentes partes, así que vamos a continuar con la sura segunda, parte 5. Oh creyentes, no digáis al profeta escúchanos, sino obsérvanos y escuchad, y para los incrédulos hay un doloroso castigo. Nada nuevo para los que venimos de leerlo todo desde el principio del Génesis, de la Biblia, de la Torá, como le queráis llamar. Aunque aquí en este versículo hay algo a observar. Lo que estamos leyendo en principio es la voz de Alá, de Dios Todopoderoso, transcrita por el profeta Muhammad. ¿Qué es lo que les está diciendo concretamente a su pueblo elegido? Parece que estos no le piden a Alá que les observe, sino al profeta. Claro que esto existe en esta versión, en la otra, en la que tengo para contrastar, no ocurre esto. El sujeto queda elíptico, por lo tanto podemos interpretar que estas palabras van dirigidas a Alá, pero aquí no. ¿Cómo debemos interpretarlo entonces? Los que no creen de entre el pueblo del libro o de entre aquellos que asocian otros dioses a Alá no desean que se os envíe nada bueno de parte de vuestro Señor, pero Alá elige para su misericordia a quien le place, y Alá es de extrema generosidad. El pueblo del libro, el pueblo del Corán. Corán significa eso, la lectura, el libro. Al tratarse del mismo Dios que el de la Biblia, su mandato es exactamente igual, fidelidad absoluta a él. Si abrogamos o hacemos que se olvide cualquier signo, traemos otro mejor o similar a él. ¿No sabes acaso que Alá tiene el poder de hacer todo lo que le place? Cierto, el Dios creador debe ser todopoderoso, y podríamos asegurar que el hombre está hecho a imagen y semejanza de él, pero no es un Dios, porque hay una diferencia clave: la imperfección humana contra la perfección divina. ¿Por qué debería corregir Dios algo que hizo eterno? ¿No sabes acaso que el reino de los cielos y la tierra pertenece a Alá solo? Y fuera de Alá no tienes protector ni defensor alguno. Bien, yo añadiría que fuera de Alá no debería existir nada. Alá es todo, no existe el fuera, únicamente Alá. ¿Queréis interrogar al mensajero enviado a vosotros como antes fue interrogado Moisés? Y quien cambia la fe por la incredulidad evidentemente se ha apartado del camino recto. ¿Dudáis del mensajero? ¿Dudáis del profeta? ¿Dudáis de Muhammad? Igual que dudasteis de Moisés, también de Jesús. Dios pide fe, no confirmación. Los incrédulos incumplen la ley, y si incumplen la ley ya sabemos que les toca. Muchos del pueblo del libro desearían, por la mera envidia que sienten sus almas, convertiros en incrédulos después de que habéis creído, tras habérseles hecho evidente la verdad. Mas perdonadlos y alejaos de ellos hasta que Alá traiga su decreto. En verdad, Alá tiene el poder de hacer todo lo que le place. Pues parece que aquí nos aclara que el pueblo del libro no es exactamente el pueblo del Corán, sino del libro antiguo, de la Biblia, entiendo, de la Torá, para los que no llegaron a creer en Jesús. Y observad la oración y pagad el zakat, y todo el bien que hayáis practicado antes por vosotros mismos lo encontraréis con Alá. En verdad Alá ve todo lo que hacéis. Que no se olvide, esto es al final lo más importante en definitiva: pagar. Observar la oración también es obligatorio, la oración es la ley. Y dicen: nadie entrará en el cielo a menos que sea judío o cristiano. Estos son sus vanos deseos, decidles, probadlo si sois veraces. Está muy bien, porque en una religión que se basa en la fe, en no insistir en comprobar la verdad de los hechos, cuando sus profetas se enfrentan a los discrepantes, insisten en que lo prueben. Caen ellos mismos en el si no lo veo, no lo creo. No, quien se someta completamente a Alá siendo excelente en conducta tendrá su recompensa con su Señor. Ningún temor les sobrecogerá ni sufrirán aflicción. No solo hay que portarse bien, hay que ser excelente, y la excelencia se alcanza no separándose ni un milímetro de lo que manda la ley. Solo siendo perfectos obtendremos nuestra recompensa. El que así actúe, el ultraconvencido, el fanático, no temerá a nada ni nada le dolerá. Y los judíos dicen: los cristianos no se apoyan en nada, y los cristianos dicen: los judíos no se apoyan en nada, aunque ambos leen el mismo libro, y lo mismo que ellos dicen, dijeron los que no tenían conocimiento, pero Alá juzgará entre ellos el día de la resurrección en relación con sus diferencias.
Los judíos parecen opinar de los cristianos que el libro de estos es falso, no se sustentan en nada. Bien, esto no es nada curioso entre humanos, pero lo que tampoco lo es y además abunda es lo absurdo, que es lo que dicen los cristianos, que aseguran que los judíos no se apoyan en nada, o sea que lo que leen los judíos viene a ser falso, que es exactamente lo mismo de donde proviene lo suyo. Nosotros, habiendo leído ambos libros, sí podemos asegurar que ni uno ni otro se sustentan en nada, y tampoco lo hacen los lectores de este libro que estamos leyendo ahora, porque también viene del mismo origen, absolutamente humano, con un objetivo claro: dominar las masas en favor de la élite. ¿Y hay alguien más injusto que quien prohíbe que el nombre de Alá sea glorificado en los templos de Alá y busca su ruina? No era apropiado que tales hombres entraran en ellos sino con temor. Sobre ellos caerá la ignominia en este mundo y les está reservado un duro castigo en el próximo. Pero Alá, Dios, como tal, como el único, como el que proviene del mismo origen que el de los judíos y cristianos, exige el derecho de ser glorificado en sus propios templos. No se puede prohibir adorarle. De hacerlo, recibirán un duro castigo. Alá pertenece en el oriente y el occidente, por ello a donde quiera que os volváis, allí estará el rostro de Alá. En verdad Alá es generoso, omnisciente. A Alá le pertenece todo, es Él el creador de todo, no existiría nada sin Él. Y dicen: Alá ha tomado para sí un hijo, santo sea. No, cuanto hay en los cielos y en la tierra a Él pertenece, a Él todo le obedece. Alá parece haber tomado un hijo, como mínimo es la segunda vez después de Jesús, si no contamos a Moisés como alguien similar. Santo sea santificado, sea respetado, glorificado, alabado. Este hijo es su representante, a él pertenece todo lo que sea de Alá. Él es el originador de los cielos y de la tierra. Cuando decreta una cosa solo es preciso que diga sea y es. Esto ya lo comprobamos en la Biblia, es el mismo Dios, Él puede crearlo todo desde la nada. Únicamente tiene que desearlo. Por eso se contradice toda la religión en sí. Él no necesita pactar nada, únicamente desearlo. Y los que no tienen conocimiento dicen: ¿por qué no nos habla Alá o viene a nosotros un signo? Lo mismo dijeron los que los predecieron, similar a lo que dicen: sus corazones se asemejan. Ciertamente hemos hecho patentes los signos para un pueblo que cree firmemente. Los incrédulos piden pruebas empíricas, los de ahora y los de antes, que es exactamente lo que hemos dicho anteriormente que precisan ellos de sus críticos, que les demuestren que aquellos otros dioses pueden existir, si no, estos no se lo creen. Los creyentes, en cambio, no dudarán de que cualquier cosa que ocurre es atribuible a Dios. Esa es la firmeza de la fe. Te hemos enviado con la verdad como portador de buenas nuevas y para que les adviertas, y no se te preguntará sobre los moradores del infierno. De nuevo Alá vuelve a hablar en plural. Muhammad es el enviado de la verdad, lo que quiere decir que todo lo demás es mentira. Es lo mismo que dicen los otros de las otras religiones. Adviérteles, como también les advirtieron aquellos a los que no creían. ¿Y quiénes serán los que habitan el infierno? Pues supongo que los pecadores, seguramente. Y los judíos no estarán en absoluto satisfechos contigo, ni tampoco los cristianos, salvo que sigas su religión. Diles: en verdad, la orientación de Alá es la única orientación, y si sigues sus perversos deseos después del conocimiento que te ha venido, no tendrás en Alá ni amigo ni protector. Aquellos no querrán atender tus historietas si no aceptas su religión, justo exactamente lo que pretenden estos de los demás también. No hay ninguna diferencia, únicamente el modo de llamarle a una cosa u otra. Aquellos a los que hemos dado el libro lo siguen como debe ser seguido, son esos los que creen en él, y quienes no crean en él, esos serán los perdedores. Nosotros hemos dado el libro, nosotros exigimos que se siga. El que lo siga al pie de la letra, ese es el que nos interesa. Oh hijos de Israel, acordaos de los favores que os concedí y de que os levanté por encima de todos los pueblos. Por si había alguna duda de cuando lo dijo por primera vez, sí, efectivamente, este libro va dirigido a estos, a los mismos, a los hijos de Israel, es el mismo Dios. Y temed el día en que ningún alma podrá en absoluto ocupar el lugar de otra alma, ni se aceptará rescate alguno de ella, ni le valdrá intercesión alguna, ni serán socorridas. Allá vosotros con lo que elijáis.
sigáis. Pero si no elegís lo correcto, que es lo que yo digo, que es servirme a mí, que es pagarme a mí el impuesto y obedecer sin rechistar, cuando llegue el temido día del juicio final que ya vaticinó Moisés, probablemente como mínimo 3000 años antes, todavía no ha llegado, ahora ya 5000 años después, tal vez sea mañana, cuando llegue ese día no valdrá pedir perdón ni que me equivoqué. El Dios que cuando habla de sí mismo dice ser misericordioso y generoso, actuará como siempre lo ha hecho desde el principio de los textos sagrados, con venganza y crueldad extrema. Y acordaos de cuando su Señor puso a prueba a Abraham con ciertas órdenes que él cumplió. Dijo: te convertiré en guía de los hombres. Abraham preguntó: ¿y de entre mi descendencia? Él dijo: mi pacto no alcanza a los transgresores. Únicamente se puede recurrir a Abraham o a cualquier otro personaje de la Biblia si se les conoce. Y este versículo evidencia que a quien va dirigido lo conoce perfectamente. Es curioso que le niegue la guía a la descendencia de Abraham. Si vamos a su historia, a la que leímos, comprobaremos que entonces Yahvé solo favoreció a una rama de sus descendientes, a los hijos de Jacob. Curiosamente y moralmente, el peor de todos los personajes del Antiguo Testamento. Y acordaos de cuando hicimos de la casa un lugar de reunión para la humanidad y un lugar de seguridad, y ocupad vosotros el sitio de Abraham como lugar de oración. Y dimos una orden a Abraham y a Ismael, diciendo: purificad mi casa para los que hacen el circuito, y para los que permanecen en ella por devoción, y para los que se inclinan y se postran en oración. Es cierto que Abraham es el que inicia todo el ritual del sacrificio sobre un altar. Eso según el Génesis, un libro escrito e inventado probablemente por Moisés. Y acordaos de cuando Abraham dijo: mi Señor convierte a esta en ciudad de paz y proporciona frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Alá y en el último día. Él dijo: e incluso a quien no crea le concederé también mis beneficios durante algún tiempo. Luego le empujaré al castigo del fuego, un destino desdichado. Suelo insistir porque he repetido el concepto de paz. Convierte a esta ciudad de paz. No significa que la ciudad sea pacífica en los términos que nosotros entendemos la paz, sino paz significa pacto. Cuando en la iglesia los feligreses se dan la paz, pactan, nos reconocemos, pertenecemos al mismo culto, obedecemos lo mismo, como pretende Abraham que ocurra en esa ciudad de paz. Todos esos ciudadanos creerán en Alá y en el último día, el día del juicio, el terror. Alá, el misericordioso, el generoso, asegura que los incrédulos, si no caen fulminados por desobedientes, es porque a Alá mismo le interesa. Pero cuando él quiera, en la otra vida, cuando nadie le verá, asegura que les empujará al fuego eterno. Y acordaos de cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa pidiendo: Señor nuestro, acepta esto de nosotros, porque tú eres el que todo lo oye, el que todo lo sabe. Pues qué sorpresa, porque lo cierto es que no me acordaba de cuando estos dos levantaron los cimientos de nada. He ido a la Biblia, he vuelto a repasar el capítulo de Abraham e Ismael, y resulta que si algo ocurrió fue que Abraham le expulsó a este y a su madre de casa. Pero esto no es lo más curioso. Yahvé, Alá, Dios, le dijo entonces a Abraham: no te preocupes, ahora los destierras, porque así te lo pide tu mujer, la madre de Isaac, la descendencia elegida para convertirse en el pueblo de Israel. Pero la descendencia de Ismael también se convertirá en una gran nación. ¿Podría ser esta la prueba de la divinidad? Dios ya lo predijo. ¿Quién lo podía saber con tanta anterioridad? Solo aquel que todo lo sabe. Esta es una línea de argumentación, cuestionada o reafirmada según la cantidad de fe que depositemos en ella. Pero no es la única posibilidad. Muhammad es gran conocedor de los textos antiguos, pertenece al mismo credo, al mismo pueblo de Israel. Pudo haber encontrado en este capítulo el filón, una línea de desarrollo olvidada, un sólido cimiento para el desarrollo de su versión de este credo. Un versículo interesante para dejarnos reflexionar hasta el próximo capítulo. Un saludo.